Bueno, jóvenes, entonces vamos a iniciar con los videos, por favor. Quiero que en estos videos vamos a resaltar dos aspectos muy importantes. Primero, las biografías de estos dos personajes que lideraron este movimiento. Y luego, pues, ya un pequeño resumen de lo que en sí es esta reforma liberal. Pero quiero que y aquí pues pongamos mucha atención a unos datos biográficos de estos dos personajes importantes en la historia de nuestro país y que lideraron este movimiento. Miguel García Granados, fue político guatemalteco, presidente de Guatemala, 1871-1873. Nació en España en 1809 cuando tenía 2 años de edad. Su familia emigró a Guatemala, fue diputado de la Asamblea Legislativa de Guatemala. Durante la década de 1860, se convirtió en el principal dirigente del Partido Liberal que se oponía al gobierno conservador del mariscal Vicente Serna Sandoval, por lo que tuvo que marcharse al exilio en México. En 1871, encabezó junto con Justo Rufino Barrios, a las tropas liberales que invadieron Guatemala para deponer a Serna, en lo conocido como la Revolución Liberal de 1871, que fue un proceso revolucionario ocurrido en Guatemala, de carácter liberal, que causó un cambio en la política de este país, y que derrocaría al presidente Vicente Serna Sandoval. Liderada principalmente por Miguel García Granados, y con importante participación de Justo Rufino Barrios, se dio como resultado de la lucha entre conservadores y liberales, desarrollada en diferentes eventos desde la independencia centroamericana, causando guerras durante la Unión y posterior a ella, culminando en este suceso y en un intento por reunificar Centroamérica. El 3 de junio de 1871 llegó con sus tropas a Patsicia, departamento de Chimaltenango, donde levantaron el Acta de Patsicia, desconociendo al gobierno de Vicente Serna. El 30 de junio de 1871, el ejército liberal entró en la ciudad de Guatemala y García Granados se convirtió en presidente provisional, gobernando hasta el 4 de junio de 1873. Entre sus obras destacan la fundación de la Escuela Politécnica, Ministerio de Fomento, decretó los colores que llevaría la bandera nacional y creación del escudo de armas. Su gobierno puso en marcha la llamada Reforma Liberal de 1871 y decretó la libertad de prensa y la libertad de cultos, la supresión de los diezmos y de las órdenes religiosas y la expulsión de los jesuitas, además de impulsar la educación laica. García Granados fue sucedido en el poder por Justo Rufino Barrios. Miguel García Granados falleció en 1878, a los 69 años de edad, siendo enterrado en un mausoleo del Cementerio General San Juan de Dios. En 1894 sus restos fueron llevados al actual Cementerio General de la ciudad de Guatemala. Miguel García Granados se encuentra en el billete de 10 quetzales, quetzal, moneda nacional de Guatemala. Bueno, entonces vimos aquí algunos aspectos muy importantes de estos, de estos líderes de este movimiento. Vimos en este momento a Miguel García Granados. Los invito a ver al otro personaje, que es Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios nació en San Marcos en 1835. Fue conocido como el Reformador por haber llevado a cabo una serie de cambios en la sociedad guatemalteca. Fue presidente de la República de Guatemala desde el año 1873 hasta el año de su muerte en 1885. En sus años de gobierno, él ambicionaba integrar los 5 estados de Centroamérica en una federación. Al no verse apoyado, él la fundó por su propia cuenta. También en sus años de gobierno fundó el Banco Hipotecario, el llamado Hospital de Oriente, la Escuela Politécnica y mandó a construir el Cementerio General de Guatemala.
tendió las primeras líneas telegráficas y ferroviarias, firmándose el contrato para la construcción del ferrocarril del sur. Promulgó el Código Penal, el Militar y el Código Fiscal. También estableció la educación pública gratuita. En 1971, el general Justo Rufino Barrios apareció por primera vez en los billetes de a 5 quetzales. El presidente Barrios proyectó todo su esfuerzo en la unión que pensaba que daría a Centroamérica, tomando como ejemplo en ese entonces a la progresista nación estadounidense. Es evidente que fue influenciado ideológicamente con el federalismo, al utilizar algunos puntos en común con su propuesta en la Unión Centroamericana. Proponía que cada país debe sospechar de lo que sucede a su vecino, ya que los problemas se trasladan a través de las fronteras. Al estar unidos, se reduciría a una la administración, por lo que disminuirán los gastos de los gobiernos. No se gastaría en defenderse un micropaís del otro. El presidente Barrios quitaba y ponía gobernantes en Honduras y El Salvador y quiso aprovechar tal preponderancia para realizar la Unión Centroamericana. Pero por métodos violentos, el 28 de febrero de 1885 emitió un decreto por el cual proclamaba la Unión Centroamericana y declaraba que asumía el mando absoluto como supremo jefe militar, hasta lograr el propósito de que todas las naciones formaran una sola república. Barrios tenía acordado con el presidente Bográn de Honduras y Saldívar de El Salvador la realización del movimiento unionista. Los otros gobiernos centroamericanos consideraron que el presidente de Guatemala, con una ambición ilimitada, deseaba solamente extender su dictadura personal sobre todo el istmo. Barrios comprendió que el objeto de la demora de la respuesta oficial era para ganar el mayor tiempo posible y decidió, de acuerdo con Bográn, invadir El Salvador. Las columnas del ejército unionista marchaban ya por territorio salvadoreño con un empuje incontenible, pero la trágica muerte del general Justo Rufino Barrios en el campo de batalla puso fin a la campaña. El ejército unionista emprendió la retirada, se acordó la paz y la Asamblea Guatemalteca derogó el decreto mediante la cual se proclama la Unión. Toda propaganda se refería a Barrios como un tirano y déspota, a que sus propósitos eran solo la conquista y el aumento de su poderío. La noticia de la muerte de Barrios produjo consternación en todos los sectores políticos de Centroamérica, especialmente en Guatemala y El Salvador. Bueno, jóvenes, entonces vimos algunos aspectos importantes del otro personaje, Justo Rufino Barrios, quien en nuestro medio es más conocido como el reformador. Que causó... Entonces, aunque vemos que como reformadores pues hicieron muchas reformas, que aspectos malos como expropiar tierras y dárselas a sus amigos fue lo negativo, pero vemos algunos aspectos positivos y eso es lo que yo quiero que usted analice, pues que usted analice que dentro de las cosas malas también existieron cosas buenas y algo es que dejaron algo al país. Yo quiero que usted analice esos aspectos, que también así como hicieron algunas cosas que estancó al país, también otros aspectos que realmente beneficiaban al país, que beneficiaron al pueblo. Usted ya vio qué legados dejó cada uno. Por ejemplo, los símbolos patrios, por decirle algo, de Miguel García Granados y algunas construcciones en nuestra ciudad que todavía vemos, Cementerio General, muchos aspectos importantes. Bueno, entonces para concluir con los videos, quiero que vea, este es un pequeño resumen de lo que en sí fue el movimiento liberal en Guatemala. Por favor.
que causó un cambio en la política de este país y que derrocaría al presidente Vicente Serna Sandoval, liderada principalmente por Miguel García Granados y con importante participación de Justo Rufino Barrios. Se dio como resultado de la lucha entre conservadores y liberales, desarrollada en diferentes eventos desde la independencia centroamericana, causando guerras durante la Unión y posterior a ella, culminando en este suceso y en un intento por reunificar Centroamérica. Se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por hijos de familias ricas y descendientes de españoles, para controlar las rebeliones, protestas y manifestaciones de la población. También se abre la Escuela Politécnica para la formación de oficiales. La educación pública pasa a ser gratuita, obligatoria y laica, que quiere decir que deja de ser religiosa. Se crean los 3 poderes que formaron el Estado de Guatemala: Poder Ejecutivo, conformado por presidente, ministros, ejército y Policía Nacional. El Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la República. El Poder Judicial, juzgados y Corte Suprema de Justicia. Durante el gobierno liberal de Miguel García Granados, podemos recalcar que se estableció la bandera de Guatemala, decretando sus colores, y autorizó la creación del actual escudo de armas de Guatemala, donde aparece el quetzal como símbolo de libertad. Bueno, jóvenes, entonces tenía estos videos para concluir este tema. Les decía, pues es un movimiento que no le podemos llamar revolución como tal, pero algún legado dejó para nuestro país. Es usted el crítico de este movimiento, y usted sacará sus conclusiones, y por eso es que, le repito, la tarea quiero que así la haga. Aspectos positivos y aspectos negativos, ¿qué consecuencias nos deja este movimiento? Bueno, jóvenes, aquí concluyo yo este tema. Me da mucho gusto saludarlos, pidiendo a Dios que estén bien, y para poder pues aprender un poquito, quiero que lean, que me hagan el trabajo, y que su resumen no lo quiero tan extenso, pero sí concreto. Por favor, me despido nuevamente, que Dios me los bendiga.